¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana y a todo el equipo técnico y periodístico está listo y preparado para llevarles 3 horas de información. Hoy martes 27 de julio. Ya estamos listos para informarles. Jocelyn Medrano, Odili Vargas, Jimmy Romero y quien les saluda Michelle Polanco Alvarado. Damos inicio con un pequeño adelanto sobre los titulares que estaremos desarrollando en nuestro segmento de Mirada Global. Lo hacemos en Corea, donde el gobierno de Corea del Sur y Corea del Norte anuncian la restauración de conversaciones de paz entre ambos países. También estaremos desarrollando la información sobre Haití, en donde autoridades haitianas confirman la captura del encargado de seguridad presidencial al ser sospechoso de participar en magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse. Esto y más en nuestro segmento Mirada Global. Ahora les dejo con Jimmy Romero, quien da inicio a nuestras informaciones. Buenos días, Jimmy. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Michelle Polanco Alvarado. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones comentándoles que la noche de este lunes fue detenido el politólogo José Antonio Peraza. La Policía Nacional los investiga. Veamos a continuación sobre qué. No puede ser que toda la persona que vaya a un medio de comunicación tenga miedo de ser detenido una vez que termine de hablar. Yo estoy seguro, porque yo lo sé, que hay mucha gente que no quiere venir a este programa porque le da miedo. Estas declaraciones las brindó el politólogo José Antonio Peraza en la revista matutina de Acción 10 este pasado lunes, y al caer la noche la Policía Nacional informó su detención. Según el comunicado, Peraza fue capturado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la ley número 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. De mis declaraciones en este momento, ¿cuáles son de traición a la patria? Soy un ciudadano nicaragüense con todos mis derechos. La Constitución me otorga el derecho de hablar, de decir, de demandar. No lo digo yo, ¿está? Busquen en la Constitución, entre el artículo 50 y 55 están los derechos políticos de los nicaragüenses. Yo tengo el derecho y el deber de demandarle al gobierno que cumpla con lo que dice. Y eso no me hace traidor a la patria. Peraza, quien forma parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y con una amplia experiencia en temas electorales, se convirtió en el opositor número 29 detenido en los últimos meses por el gobierno de Nicaragua. El politólogo, durante su comparecencia en la revista de Acción 10, criticó algunas anomalías que a su juicio hubo durante la verificación ciudadana ocurrida este pasado fin de semana. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Este lunes, el neumólogo Jorge Miranda compareció al Complejo Nacional Conchita Palacios tras haber sido citado por el Ministerio de Salud. Miranda expresó que fue amenazado con la suspensión de su licencia médica y la aplicación de la ley de ciberdelito. Jocelyn Rojas nos amplía. El Ministerio de Salud MINSA continúa citando a médicos independientes. Este lunes 26 de julio, el doctor Jorge Miranda fue citado para una comparecencia de carácter obligatorio en el Complejo Nacional Conchita Palacios. A su salida, el neumólogo denunció que lo amenazaron con quitarle su licencia médica y le mencionaron que por su postura crítica al manejo de la pandemia, podrían aplicarle la ley de ciberdelitos. Bueno, prácticamente me entrevistó el viceministro de Salud, se identificó de apellido Beteta, la directora de Regulación Sanitaria y alguien de asesoría legal del ministerio. Prácticamente este señor me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia, que pues nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen, y según ellos pues que podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide, ¿no? Pues un abuso, me hicieron firmar o quisieron hacerme firmar un acta donde me estaban informando que podían actuar, que tenían todas las herramientas legales para quitarme la licencia, cosa que yo no accedí a firmarle nada de eso. ¿Ya?
porque pues no lo veo adecuado, pero sí me sentí amenazado con este señor, porque de manera soez me hizo esas acusaciones. ¿Cómo se llama el ministro? Beteta. ¿Cuál fue su respuesta a estos señalamientos de Beteta? Bueno, lo que él dice es que yo di algunos números que no eran ciertos en cuanto a los fallecidos, y le digo que todo lo que yo dije es porque lo estoy viendo. Me dijo dónde, pues en el lugar donde trabajo, y cosas así, pues son interpretaciones que ellos tienen de los números que nada tiene que ver con la realidad. ¿Lo volvieron a citar, doctor? No, pero es una amenaza clara de que pueden actuar en contra mía para quitarme la licencia. Incluso me amenazó con cárcel por la ley esta de ciberdelito. Tienen herramientas para hacerlo. Doctor, ¿qué le merece Yo denuncio eso porque es un abuso a nosotros los médicos que estamos atendiendo y trabajando por la población en la pandemia. Es un abuso claro de esta gente. Ellos deberían estar trabajando para vacunar más gente y para salvar más vidas y no estar persiguiendo a los médicos. Miranda se suma a la lista de varios médicos que han sido citados por las autoridades del MINSA en los últimos días. La semana pasada, los doctores José Luis Borgen, Carlos Cuán y Luz Talavera también se presentaron al Complejo Nacional de Salud. A ellos igual. Durante su cita se les cuestionó sus pronunciamientos respecto a la pandemia del COVID-19 y se les indicó que únicamente el MINSA podía abordar la información respecto a la pandemia. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Muchas gracias, Jocelyn Rojas, por esa información. Y siempre hablando sobre este mismo tema, Soledad García, funcionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenó las citatorias extendidas por el Ministerio de Salud en contra de médicos independientes y expresó su preocupación ante estas acciones. Willy Narváez con la ampliación de esta noticia. Como mi mandato, que está centrado en el derecho a la salud. Para este importante organismo, estos acontecimientos están marcando una nueva escalada represiva contra el gremio de galenos. 24 organizaciones podrían desaparecer. En su mayoría son médicas y este lunes compareció el cuarto médico ante el Ministerio de Salud. Dicha institución elevó el tono más fuerte contra el neumólogo Jorge Miranda, amenazándolo con retirarle la licencia. Condenamos firmemente el uso de prácticas intimidatorias o de hostigamiento por parte de personal policial, como mediante el uso del derecho nacional, sea penal, laboral o administrativo. Es importante señalar que estas acciones que venimos registrando de amedrentamiento tendientes a silenciar o a infundir temor en el gremio médico y de la salud son contrarias a las obligaciones internacionales de derechos humanos de Nicaragua y deben cesar. Soledad García, funcionaria de la CIDH, durante la entrevista con Acción 10, considera que el discurso y citatorias han tenido un efecto en el país. Las declaraciones realizadas por la vicepresidenta en medios públicos de comunicación, usando términos como falsos médicos con falsos pronósticos, que deben saber que todo se paga en la vida, nos provocan preocupación y también rechazo por cuanto son estigmatizantes, generan temor en un gremio contra el que no cabe ningún tipo de amenaza, sino que por el contrario, todo el reconocimiento, respeto y protección de manera reforzada en un contexto de pandemia como el que vivimos. Desde el estallido social, la CIDH viene documentando casos de abuso contra médicos independientes en Nicaragua. Casos de acoso e intimidación por parte del Estado, incluyendo más de 400 despidos de personas trabajadoras de la salud por ejercer su labor o tener una posición crítica al gobierno, así como también hemos documentado la expulsión de docentes y alumnas de las facultades de medicina, todo esto en el marco de la salud pública. Soledad García también reporta el exilio de 5 médicos en los últimos días, mientras están a la vista nuevas advertencias de citatorias de galenos independientes. Willy Narváez, a Acción 10. El Ministerio Público citó una vez más a la periodista Verónica Chávez por el caso abierto de supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Veamos el reporte que nos brinda Willy Narváez. El pasado 25 de mayo, la comunicadora compareció ante la Fiscalía por el caso contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y 2 meses después será requerida nuevamente. Verónica Chávez, exdirectora ejecutiva del canal 100% Noticias, es esposa del periodista Miguel Mora, dueño de ese canal confiscado por el gobierno. También fue detenido por segunda ocasión. Julio López, miembro de la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo que estas acciones son intimidatorias contra la prensa independiente. Lo que hace es confirmar que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo
mantiene la escalada represiva hacia el periodismo independiente de Nicaragua, en este caso usando al Ministerio Público para esa persecución judicial, tratando de amedrentar al periodismo nicaragüense que valientemente se ha mantenido resistiendo e informando. López se encuentra en el exilio, al igual que más de 20 periodistas nicaragüenses que han sido citados ante la Fiscalía. Nuestra solidaridad con la periodista Verónica Chávez y le animamos a continuar ejerciendo el trabajo que 100% Noticias ha venido realizando durante todo este tiempo. Esta segunda ronda de citatorias inició el pasado fin de semana, cuando el comentarista político Jaime Arellano acudió ante la Fiscalía y luego le impusieron arresto domiciliar. Willy Narváez, a Acción 10. Seguimos con más información y antes de ser detenido, el politólogo José Antonio Peraza cuestionó el secretismo de las autoridades electorales con el que se desarrolló el proceso de verificación ciudadana y reconoció que la jornada en los centros de votación se realizó con relativa calma. Michelle Polanco Alvarado con los detalles. El politólogo nicaragüense José Antonio Peraza dijo en Acción 10 en la mañana que el proceso de verificación en muchas de los centros de votación se llevó con total normalidad. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral y los magistrados le quedaron a deber información pública. Hay unas 1.158 personas en cada centro de votación. Si se eliminaron alrededor, porque han habido diferentes cifras, pero hay claridad de que hay alrededor de 1.200 centros de votación que han sido, digamos, modificados o cerrados. Estamos hablando de que si tenemos 1.158 personas por 1.220 centros de votación, estamos hablando que más o menos 1.400.000 personas han sido, digamos, modificados su centro de votación. Eso de alguna manera significa más del 20% de la población votante, por lo menos la que definió el Consejo Supremo, que estamos hablando de 4.347.340, que hubo una reducción del padrón que realmente uno encuentra en el padrón. ¿Por qué? Porque antes era de más de 5 millones y hubo una reducción ahí de 700.000, que es más o menos lo que se ha considerado que son las personas que no deberían estar en ese padrón porque están fallecidas. ¿Qué pasa con el Consejo Supremo? No nos ha dicho ni cómo lo hizo, ni por qué lo hizo, cómo definió que eran 705. Peraza también se refirió sobre el discurso brindado por el presidente Ortega, quien dijo el propio día de la verificación que todo aquel que se oponga a su manera de gobernar es traidor de la patria. Pero no es posible que un candidato a la presidencia argumente que todos los que nos oponemos a su gobierno, con razón o sin razón, somos traidores a la patria. Esa lógica es una lógica trazada profundamente. O sea, no puede ser que nosotros sigamos viendo la política, que todo el que no me apoya a mí es porque es un traidor a la patria. Que yo me he tomado la tarea de estudiar o por lo menos buscar en internet o en web que están especializadas en temas electorales para ver en qué países se han dado situaciones similares a la de Nicaragua. No he podido encontrar alguna, ni siquiera en países africanos, ¿verdad? Entonces me da la sensación de que no estamos en... A ver, en Nicaragua no se está cultivando un proceso electoral que se pueda considerar que tenga una legitimidad que pueda aceptar, digamos, el pueblo de Nicaragua y la comunidad en general, ¿no? Peraza sostiene que no hay condiciones para asistir a elecciones en noviembre próximo. Considera que posterior a las votaciones del 7 de noviembre se tendrá que ir a un diálogo entre los opositores y el partido de gobierno. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. En otro orden de informaciones, el informe brindado por las autoridades de tránsito nacional detalla que en la última semana se han registrado un total de 15 personas fallecidas en accidentes viales. Xochitl Mendoza nos amplía. Continúa en ascenso el número de víctimas fallecidas en accidentes viales. Según el informe brindado por la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional durante la semana, del lunes 19 al domingo 25 de julio, registraron 15 personas fallecidas, 43 lesionadas, de un total de 746 accidentes ocurridos a nivel nacional.
El reporte compartido por la comisionada Vilma Reyes detalló que de las víctimas mortales, 14 eran conductores y un pasajero. Esta vez no se reportan peatones fallecidos. Reyes destacó que las principales causas de los accidentes sigue siendo conducir en estado de ebriedad. Por esta acción murieron 5 personas y 4 por invasión de carril. Recomiendan a los conductores no manejar en estado de ebriedad, acatar los límites de velocidad y señales de tránsito, motociclistas y acompañantes usar siempre el casco de protección. Xochitl Mendoza, Acción 10. Muchas gracias, Xochitl Mendoza, por esa información. Ahora les comentamos que la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de la tercera edad cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición al interior de su vivienda. Esto ocurrió en el sector de Altamira. Willy Narváez con la información completa. La víctima fue identificada como Ronald López Herrera, de 60 años, originario del departamento de Estelí, y era lisiado de guerra, según afirmaron personas de este sector quienes lo conocían. Autoridades de la Delegación 5 se desplazaron al sitio, acordonaron la vivienda con cinta amarilla para realizar las pesquisas en el inmueble. Según información extraoficial, el ciudadano fue visto con vida por última vez el pasado viernes y presuntamente llevaba bebidas alcohólicas. Posteriormente ya no salió de la propiedad. Fue la mañana de este lunes que vecinos detectaron que salía hedor de la misma por su avanzado estado de descomposición. Personal del Instituto de Medicina Legal se encargarán de determinar las causas de su muerte y descartar si hubo mano criminal. Willy Narváez, a Acción 10. En noticias nacionales, el tercer vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, Adán Bermúdez, analizó la ausencia de más de 700,000 votantes ausentes en el padrón electoral. José Abraham Sánchez conversó con él y este es su reporte. El tercer vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, doctor José Adán Bermúdez, cuestionó al Consejo Supremo Electoral sobre más de 700,000 ciudadanos que no aparecen en el actual padrón electoral respecto al año 2017. Lo que se dio, el cambio del padrón electoral, porque ha llamado la atención a muchos, tenía un padrón en el 2017 de 5.100.000, ahora tiene un padrón de 4.300.000, entonces hay 700,000 que no aparecen, no se sabe qué ha pasado. Ese es un tema que tiene que resolver el Consejo Supremo Electoral y explicarlo bien, por qué desaparecieron eso y por qué. Si naturalmente crece el padrón electoral con más o menos 100,000 personas que llegan a la edad, ahora no se refleja eso. Pues entonces son cosas que tienen que resolver. Ya sabemos que hay algunos centros privados que no han prestado sus instalaciones. Por eso ahora te ves que han concentrado más la Junta Receptora en otros centros de votación. Pero de aquí al día de la votación tienen que resolver ese problema para darle más acceso a la población de que pueda ir a votar el día 7 de noviembre. Por otra parte, se refirió a la verificación ciudadana. Cuando votas ahí, pues la atención es normal, te atienden bien, por lo menos donde yo estuve. Pues. Lo malo es de que afuera hay otro ambiente, pues afuera. Afuera tenés los policías apostados siempre, tenés mucha gente, ¿verdad? De los CPC, me imagino, que están ahí, de civiles, y también ves gente en moto, pues, que se entiende que son los estos que le llaman paramilitares, pues, o adeptos al régimen que andan haciendo un trabajo de observar. Y a pesar que se ve que está saliendo la gente, aunque salgan los sandinistas también a verificarse, pero sé que hay mucha gente demócrata que está saliendo, pero vos observás con recelo, pues, que las personas ahí como con miedo y ahí van muy reservadas, ¿verdad? Se van a la fila y todo. Pese a las críticas, la verificación ciudadana se desarrolló con normalidad. Según Bermúdez, ahora la cartografía tiene que ser coincidente con el padrón electoral. José Abraham Sánchez, Acción 10. Bueno, y siempre hablando sobre temas políticos, Américo Treminio confirmó que la Junta Directiva de Ciudadanos por la Libertad informó que Óscar Sobalbarro será el candidato oficial de ese partido político. Michelle Polanco Alvarado con el reporte completo. A través de un tuit, Américo Treminio, precandidato a la presidencia, dio a conocer lo expuesto por la Junta Directiva de Ciudadanos por la Libertad sobre la postulación de Óscar Sobalbarro como candidato a la presidencia del partido. Lo que se me dijo fue que a nivel interno se había hecho una consulta y que pues los integrantes del partido habían decidido elegir al señor Sobalbarro como su representante.
En este caso, pues yo les dije que yo no pertenecía a las estructuras internas y que en ningún momento yo he firmado ese tipo de compromisos con ellos. Pues yo lo que hice fue firmar un compromiso para que nos presentáramos en encuestas y debates y que en este caso fuese la población la que eligiera. Sin embargo, les recordé que en el más extremo de los casos era importante que recordaran que yo les había solicitado en varias ocasiones que diseñaran un mecanismo de elección y nunca me lo presentaron. Y otra cosa, pues, insistí en el hecho de que se transparentaran y que era importante que la población supiera lo que estaba pasando y que dieran una rueda de prensa explicándolo. Treminio considera que esta decisión violenta lo acordado por los convencionales del Partido Ciudadanos por la Libertad en el 2019, cuando se mandató no postular a ningún miembro del partido. Por él tendrá que responderle a la población. Creo que han tenido una oportunidad muy importante para cambiar y romper los viejos paradigmas que de alguna manera nos tienen en esta situación. Y yo espero que reflexionen y se enmienden, ¿no? De lo contrario, pues igual yo sigo con mi vida y ellos, pues la población los juzgará. Treminio fue el único precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad que el gobierno no logró encarcelar. Actualmente 6 precandidatos o aspirantes a la candidatura presidencial fueron puestos bajo arresto y señalados de violentar la ley 1055. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Por su parte, Adán Bermúdez confirmó la decisión tomada por las bases de Ciudadanos por la Libertad, argumentando que al tener precandidatos detenidos, el partido debe asumir el reto de presentar un candidato a la presidencia. Veamos más en el siguiente reporte. Óscar Sobalbarro, el comandante Rubén, será el candidato presidencial por el Partido Ciudadanos por la Libertad. Así lo confirmó Adán Bermúdez, tercer vicepresidente del partido. Bermúdez justificó esta decisión tras el encarcelamiento de 6 precandidatos. Antier o ayer fue, llamaron al doctor Vidaurre también, ¿verdad? Y le pusieron casa por cárcel. Entonces, la regla y la norma que era hacer debates, hacer esta encuesta, visitar el territorio, ya eso cambió completamente. Por lo tanto, también tiene que cambiar el hecho de que me digas que si yo soy el último candidato, porque ya todo el mundo está preso, yo voy a ir sobre los presos, pues yo soy el único que quedo. Entonces el partido analizó, reflexionó, consultó con las estructuras y las estructuras dijeron el partido que proponga un candidato entonces del partido. Pero Bermúdez no mencionó nada sobre las precandidaturas de George Enríquez, de la doctora Alonso, o que no aceptaron la postulación de la doctora Asunción Moreno por parte de la Alianza Cívica. Este fin de semana, Moreno y Yubran Suazo renunciaron al comité de enlace, calificando a esta instancia de inoperante. Todos los candidatos han sido escogidos por consenso. El gran problema en Nicaragua, como alguien que oí en la mañana yo, es que como ahora no voy yo, ahora no soy yo, ahora ya no puedo yo, entonces todo está mal. Hay más o menos como 25 candidatos de los aliados y la Alianza Ciudadana que van en la lista y que se está consensuando en los territorios. En los territorios. Muchos se quejan de que usas el dedo. Aquí en este partido no estamos usando el dedo. Se están escogiendo con las estructuras del partido y de los aliados en cada territorio, de acuerdo a cada uno del peso político que tiene. Y ustedes van a ver esa lista porque la vamos a presentar esa lista. Porque una cosa es alguien que se quiere disparar, ¿verdad? Y te quiere decir, no, es que yo iba de primero. Yo abdico porque iba de primero, si no iba de nada. ¿Cómo vas a abdicar de algo que todavía vos no has sido seleccionado, ni de consenso, ni de ninguna otra forma? Entonces yo creo de que no hay que mentirle al pueblo de Nicaragua. Hay que ser sincero. Todavía resta que la Convención Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad ratifique a Óscar Sobalbarro como candidato a la presidencia y se nombre a su fórmula presidencial. Esto se podría anunciar el miércoles 28 de julio, día en el que inician las inscripciones a candidatos presidenciales. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y siempre hablando sobre el contexto que ocurre en el país, el exdiputado venezolano Julio Borges rechazó la detención del nicaragüense Noel Vidaurre, el 7º aspirante de la presidencia de Nicaragua en ser arrestado por la Policía Nacional. María Esther Ordóñez con el detalle de esta información.
El opositor venezolano Julio Borges, quien además es colaborador del presidente interino Juan Guaidó, se refirió a través de su cuenta en Twitter sobre los últimos acontecimientos en Nicaragua y en sus mensajes escribió: continúa el acoso y hostigamiento contra dirigentes opositores en Nicaragua. Noel Vidaurre, candidato presidencial, fue puesto bajo arresto domiciliario y amenazado con la aplicación de la llamada Ley de Soberanía, un instrumento de represión de la dictadura de Ortega, y en otro mensaje agrega: las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua no son hechos aislados, son un patrón que comparten las tres dictaduras para socavar la lucha democrática. Los tuits del opositor venezolano se dan luego de que Noel Vidaurre, de 66 años, quien participa en el proceso de selección como candidato presidencial de la Alianza Ciudadana, fue puesto el pasado sábado bajo el régimen de arresto domiciliario y de esta forma se convirtió en el 7º aspirante a la presidencia de Nicaragua de la oposición en ser aprehendido a menos de 4 meses de las elecciones. La Policía Nacional, por su parte, informó que han iniciado una investigación contra Vidaurre por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. De igual forma, por organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones. María Esther Ordóñez, Acción 10. Economista Michael Marenco expresa que el próximo año en la negociación del salario mínimo debe valorarse la posibilidad de congelar la paga a fin de cuidar el empleo en Nicaragua. Jimmy Romero con el reporte. A propósito del 5% de aumento salarial que tendrán los trabajadores del sector gobierno central y municipal a partir del mes de agosto, vía decreto presidencial, el economista Michael Marenco propone a la mesa de negociación del salario mínimo, en la discusión de febrero del próximo año, se valore congelar la paga de 9 sectores económicos, a fin de crear las condiciones necesarias de recuperación de empleos. Lo recomendable no es generar un aumento de salario mínimo, ni siquiera este año era recomendable realizar eso porque era un año de recuperación económica. De igual manera el próximo año, post elecciones. Entonces lo recomendable en este caso es que la negociación se dé alrededor de generar incentivos para las empresas, para los empresarios. Hablamos empresarios en el sentido de pequeñas y medianas empresas, por supuesto, y también grandes empresas que son generadores de empleo. Entonces generar incentivos para los distintos sectores de tu economía que provoca al final del día que haya más empleo y que éste se mantenga. La clase trabajadora fue castigada en 2019 y 2020, cuando por órdenes del Ministerio de Trabajo se congeló el salario, mientras en 2021 el aumento mínimo solo fue de 3% y 1% para los trabajadores de la micro, pequeña y mediana industria turística. En términos reales, la medida de 2 años redujo el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyos salarios promedian los 7.500 córdobas mensuales, es decir, con el mismo no logran cubrir ni el 50% de la canasta básica. El salario nominal no mejora el poder adquisitivo. Lo que mejora el poder adquisitivo es que haya más empleo en el país y que hayan empresas que tengan incentivos para entrar en el país y las empresas existentes sean competitivas, de tal forma que generen más utilidades y por supuesto paguen salarios más competitivos. Entonces, al pagar salarios más competitivos porque hay mayor cantidad de bienes y servicios produciéndose, entonces las personas pueden adquirir más bienes y servicios con la misma cantidad de dinero. De esa forma es que se mejora el poder adquisitivo. Aumentando el salario mínimo no mejoras el poder adquisitivo, al contrario, generas en el mediano plazo desincentivo a las empresas y por ende desempleo. Para las negociaciones que sostiene el gobierno, sindicatos y empresarios toman como fórmula el crecimiento económico del año anterior, el valor de la cesta familiar y la inflación interanual. En 2017 se ajustó el salario mínimo en 10.40%, siendo el más alto que han recibido desde que se revisa la paga. Jimmy Romero, Acción 10. Se mantienen los precios del gas licuado pese a que desde el mes de mayo del presente año el cilindro de 25 libras reporta un aumento de más de 50 córdobas. Jimmy Romero nos amplía.
A partir de este lunes, los hogares en Nicaragua tendrán un respiro en su bolsillo. Las presentaciones del gas licuado mantienen el mismo precio de la semana anterior. Es decir, el cilindro de 25 libras se comercializa en 383 córdobas, mientras el de 10 libras se vende en 158.75 córdobas y el de 100 libras en 1.762.25 córdobas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor manifestó que del 3 de mayo al 26 de julio se ha observado 12 alzas consecutivas, lo que ha representado que en el caso del cilindro de 25 libras ya cuesta 55 córdobas adicionales. Con este aumento del costo del gas licuado del petróleo comienzan, digamos, por ejemplo, los panaderos comienzan a reclamar que es demasiado caro, ¿está? Porque una buena parte de los panaderos también, los hornos que tienen es con el gas licuado del petróleo. Sin embargo, en 13 semanas de mayo a esta parte, solo una semana bajó de precio. O sea que 12 semanas ha aumentado el costo del gas licuado del petróleo y esto te dice que ha aumentado 55 córdobas. Esto lógicamente golpea, trastoca, digamos, el bolsillo de todos los consumidores y se pierde el poder adquisitivo de compra también. Porque imagínate, en 3 meses que se haya aumentado 55 córdobas el gas licuado del petróleo, eso lo siente la población prácticamente. La organización exhortó a las autoridades del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, a actuar de manera competente por ser el ente regulador de este producto de consumo masivo. Marvin Pomares, director ejecutivo del INDEP, explicó que las variaciones de precios registradas en los combustibles no debería tener incidencia en los precios de las presentaciones del gas licuado. Sin embargo, nosotros queremos que se revise esto porque la gente realmente ya no haya que hacer con el tanque, ya va cerca de los 400 córdobas acá en Managua. ¿Pero a quién le compete? Bueno, mira, en este sentido nosotros sabemos que el ente regulador es el INE, pues, pero el INE ve, digamos, que vaya con su peso exacto, ¿me entendés? Y cuando yo te digo que tienen que revisar eso, se tienen que sentar las gaseras, se tienen que sentar el ente regulador para que esto realmente no siga, digamos, aumentando el costo del mismo, porque ya va a ser insostenible esto. Los cilindros varían de precio según el departamento donde se encuentre. En Managua, con el servicio a domicilio, las distribuidoras lo venden el de 25 libras a 405 córdobas, golpeando así el bolsillo de más de 800 hogares en el país. Jimmy Romero, Acción 10. Según el último informe presentado por la CIBOIF, reportan un aumento en los depósitos bancarios hasta el mes de junio del corriente año. Jimmy Romero, a cargo de la ampliación de esta noticia. Según el último reporte de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, los depósitos del público sumaron los 157 mil millones de córdobas durante el segundo trimestre del 2021. Es decir, entre abril a junio hubo un incremento de 2.1% en comparación al primer trimestre. A juicio del economista Luis Murillo, este comportamiento positivo se debe en gran parte a la seguridad que ha creado la Banca Nacional entre los inversionistas y depositantes. Otra de las razones del por qué han venido aumentando los depósitos es el nivel de inseguridad que tienen las personas en mantener su dinero líquido en casa. Prefieren colocarlo en los bancos para poder tener un cierto respaldo. Además, recordemos de que en el sistema bancario nicaragüense la mayor parte de los depositantes tienen depósitos de menos de $10,000, lo cual son cubiertos por el FOGADE, el Fondo de Garantía de Depósito. Entonces, lógicamente, las personas prefieren tenerlo en el banco y no en la casa, y eso ha venido generando que se recuperen los depósitos en el sistema bancario, no así en la parte del crédito. Por su parte, Welvin Romero considera que al cierre del año el sistema financiero cerrará en cifra superior a lo captado en 2019, donde la banca empezó su recuperación tras una corrida bancaria en 2018 de más de $1.350 millones. Sin embargo, el economista no descartó que un cambio en el manejo de la política actual podría incidir de forma negativa en las cifras. Si de aquí para adelante todo se mantiene con normalidad, probablemente vamos a ver una estabilidad en los depósitos. Y eso sin hablar de que el saldo inicial depende de que si estábamos en un nivel muy bajo o en un nivel normal
o el nivel más bajo que se podía tener con la incertidumbre que había. ¿Pero no se acercaría a niveles como 2018? No, muy probablemente no. Ya ese efecto de catástrofe ya se superó y los agentes económicos entendieron que siempre va a haber un espacio para poder continuar produciendo. A pesar de que las elecciones sean declaradas irregulares. Pero ¿quién las va a declarar irregular? ¿La comunidad internacional? Esa es la única opción que yo veo. Y al parecer, como se pinta los previos, eso es una condición ya casi sine qua non. De enero a la fecha, el país ha enfrentado un panorama de incertidumbre política y económica, luego de que el gobierno iniciara a inicios de junio un proceso de detenciones contra precandidatos presidenciales y opositores, generando el rechazo de la comunidad internacional. Solo en ese mes, la Cboe reportó que salieron de la banca $6.7 millones. Jimmy Romero, Acción 10. Candidatos de oposición para estas elecciones del 2021 es el tema que abordaremos hoy día. Ya nos acompaña nuestro invitado acá en Acción 10 en la mañana, alguien que recientemente dio a conocer a través de sus redes sociales que prácticamente le notificaron que ya no sería uno de los precandidatos en la Alianza Ciudadanos por la Libertad, y que esta notificación fue hecha de manera personal por Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad, algo que ya ha generado bastantes reacciones, entre ellas pues bastantes críticas, Michelle, a causa de esta decisión que Américo Tramiño, que nos acompaña hoy, pues publicó en sus redes sociales. Así es, bienvenido don Américo. Recibimos con algo de sorpresa la comunicación que usted brindara a través de sus cuentas de redes sociales, en donde confirmaba lo que el fin de semana cobró fuerza, y es el nombramiento de Óscar Sobalbarro como el candidato por Ciudadanos por la Libertad para la presidencia. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, y coméntenos un poco sobre cuáles fueron las palabras o cuál fue la justificación que le brindó el partido para dejar su precandidatura a un lado y colocar a el vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, Óscar Sobalbarro, como candidato. Bueno, primero que nada, muchachas, muchas gracias, buenos días, agradezco mucho el espacio que ustedes me brindan. Buenos días a la amable audiencia que nos está mirando, pues les deseo lo mejor a todos. Básicamente lo que sucedió es que la Alianza Ciudadana decidió pues hacer un cambio de candidato, ¿no?, de manera unilateral, y simplemente me invitó a una reunión donde me notificó que, dado que los contextos pues estaban cambiando, necesitaban de alguna manera una cohesión más interna, más viendo hacia el partido como tal, y por ende habían tomado, haciendo una consulta interna con su base, la decisión de llevar al señor Óscar Sobalbarro como su candidato oficial. Pues van a inscribirlo, todavía no está inscrito. Pero esto no contradice lo que ya se había acordado, y según lo que yo leía hoy por la mañana, parte de la base de la Alianza Cívica pues han retirado la posibilidad de, a nombre de Alianza Cívica, asumir algún cargo de elección pública como las diputaciones. Sí, obviamente que contradice, de hecho, todos los compromisos a los que habíamos llegado. Recuerden que Ciudadanos por la Libertad hizo una convocatoria en la que invitó a cualquier ciudadano que se inscribiera. A partir de eso, pues yo asistí a esa convocatoria, firmamos un compromiso públicamente, pues está en todos los medios, y en ese compromiso, pues ellos se comprometían a que el candidato de la alianza iba a salir de las personas que firmaran ese compromiso. Igual, de la misma manera, el documento tenía pues implícito compromisos para los precandidatos, compromisos que yo cumplí en todo momento. En este caso, pues es la Alianza Ciudadana la que está rompiendo con el acuerdo, ¿no? ¿Y esto qué reacciones o qué repercusiones va a tener? ¿Cuál fue la respuesta que usted le dio ante esto? Entendemos, según lo que usted mismo publicaba, que la decisión fue publicada o más que todo comunicada a su persona por parte de doña Kitty Monterrey. Así es. Bueno, las implicancias que pueda tener o no, pues yo en este momento las desconozco, por eso le corresponde tanto a las instancias que velan por este tipo de procesos como a la población, ¿no? El hecho de valorar en qué medida una institución puede respetar o no sus acuerdos.
Y si esta institución es una institución que se proyecta a representar pues el deseo de todos los nicaragüenses y una visión de cambio por una nación nueva, pues serán los ciudadanos en este caso los que tomen esa decisión. ¿La gente de la Alianza se comunicó con usted? ¿Tuvo alguna reacción en la Alianza Cívica esta decisión? En este caso yo tengo muy poca relación con la Alianza Cívica como tal, porque dada la naturaleza de mi precandidatura yo no asistía a ningún tipo de reuniones internas ni nada. A mí se me convocaba cuando había algún aspecto que me atañía y se me comunicaba fundamentalmente qué pasaba, pero desconozco francamente las interioridades de lo que está sucediendo a lo interno, pues el mismo conocimiento que tienen ustedes hacia afuera, ¿no? Que son los médicos que pues han dicho que no se les está cumpliendo con el acuerdo, y los jóvenes que ayer se manifestaron en una posición en la que dicen que ellos no van a postular a nadie. Me parece que esa es una forma de rechazo, ¿no? De manifestación. Américo, en esta relación que sostuvieron la Alianza Ciudadanos por la Libertad y los precandidatos, ¿se les informó en algún momento a Noel Vidaurre y a usted, que eran los últimos que quedaban de los precandidatos inscritos, que se iba a consultar a los miembros del partido cuál iban a ser los pasos a seguir? ¿Se les mantuvo informado acerca de estas consultas que se estaban haciendo y sobre las cuales se decidió nombrar a Óscar Sobalbarro? Mire, sobre la base de los compromisos que nosotros adquirimos, los precandidatos, no existía ningún tipo de consulta a lo interno en cuanto al hecho de que iba a disponer la base, o en este caso los convencionales, o la CEN del partido como tal, porque habíamos adquirido inicialmente un compromiso en el que íbamos a presentarnos a un debate cuando estábamos todos los precandidatos, y a partir de ese debate se iban a hacer algunas encuestas de opinión para ver más o menos quiénes habían ganado el debate, y luego de eso pues naturalmente lo que se pretendía era evaluar las competencias y las cualidades y capacidades de cada participante, y a partir de ese proceso pues se iba a elegir al candidato que punteara mejor, en este caso en las encuestas. Hacia ahí iba el primer intento, ¿no? Luego, cuando se canceló ese proceso, pues que fue público, y la Alianza llamó a una conferencia y dijo: hemos abortado el primer proceso y vamos a presentar otro proceso. A raíz de ahí pues empezamos a solicitar y nunca se nos presentó ningún tipo de sistema de elección que nos permitiera que hubiésemos sido electos. Incluso cuando quedamos 3, que estaba Juan Sebastián, eso fue creo el 7 de junio, Juan Sebastián fue detenido al día siguiente. Ese día en el pleno de la directiva acordamos, hicimos un pacto de caballeros, ¿no? En el que nosotros nos comprometíamos a llegar evidentemente al final de la contienda, y Ceporele se comprometía a ir con el que quedaba. Eso fue muy público, lo manifestaron evidentemente, dijeron vamos a ir con el que quede, y pues desgraciadamente pues fue detenido, pues ya sabemos, primero el profesor Arturo Cruz, luego Juan Sebastián, ahora pues el doctor Vidaurre, ¿no? Pues quien también se encuentra detenido, y la única persona pues que gracias a Dios sigue en libertad pues soy yo, ¿no? Hasta este momento, por ende bajo la premisa de que vamos a ir con el que queda soy yo. No me es grato quedar, evidentemente, pero yo no diseñé las reglas de este asunto, ¿no? En un momento determinado me inscribí con un proceso muy distinto, y pues las circunstancias nos han ido empujando, y ahora pues soy el candidato que queda realmente, ¿no? Y en este caso, como dije ya anteriormente, si nos ceñimos a ese tipo de acuerdo, pues el candidato oficialmente soy yo. Pero según estas reglas justamente de este proceso de inscripción, del acuerdo que firmaron los precandidatos en aquel momento llamado un pacto de caballeros, y también de lo que había dicho Ciudadanos por la Libertad a través de su convención, que no postularían a nadie que fuera miembro de su partido, ¿usted en su carácter personal o con algunas otras personas que están dentro o que estaban dentro de esta alianza no van a presentar algún escrito o alguna apelación para que se reconsidere y se vuelva a los acuerdos y mecanismos originales para poder elegir al candidato? Mire, yo
en el momento en el que se me notificó esa decisión, fui muy claro y categórico y llamé a la alianza C por L a la reflexión, ¿no? Más allá de lo que signifique la candidatura de Américo Treminio como tal, hay que entender que la población en gran medida ha visto a la Alianza Ciudadana como la única fuerza que representa a la oposición, y los nicaragüenses tienen sus esperanzas pues cifradas en esa institución como tal. Entonces yo lo que planteaba era de que desde el 12 de julio que nosotros nos llamaron a una reunión, eso fue un lunes, y nos dijeron que las inscripciones estaban cerradas y que solo quedábamos en ese momento todavía Noel y yo libres. Nos dijeron claramente, las inscripciones se cierran y ustedes son los dos precandidatos. Entonces nosotros sugerimos que, dada la naturaleza de que ninguno de los dos pertenecíamos a la institución, se hiciera a nivel de la misma convención una pequeña selección a lo interno, puesto que al no pertenecer a las instancias, pues no había ningún problema con eso, ¿verdad? Entonces se nos dijo que se nos iba a comunicar y pues obviamente no se nos comunicó nunca. Cuando detienen a don Noel, pues me llaman a mí y me dicen, hemos decidido que vamos a inscribir a otro candidato. Pues en este caso era yo el que quedaba allá, pero ellos violentaron naturalmente el acuerdo del 12 de julio, en el que incluso yo lo publiqué en un tuit. Yo dije que se me había notificado que las inscripciones quedaban cerradas, y 2 o 3 medios, y yo creo que ustedes incluso también, entrevistaron a don Noel, y don Noel confirmó que eso era cierto. Ese mismo día, en horas de la tarde, el mismo señor Óscar Sobalbarro, quien estaba presente, por cierto, en la reunión también, desautorizó a la comisión que mandató cerrar la elección y declaró nuevamente abiertas las inscripciones. Es decir, dijo que las inscripciones no se habían cerrado y que las valoraciones que se habían hecho eran otras. Pero ¿y fue apoyado por el resto de las personas que estaban ahí? En el momento en el que la comisión mandató que se cerraran las inscripciones, estaba presente, obviamente. Luego la decisión, yo no sé en qué medida la habrá tomado, porque pues yo ya no estaba presente. Me sorprendió pues porque estaba ahí. Y nos dijeron no una, sino 3 veces, naturalmente, miren, las inscripciones están cerradas, vamos a ser categóricos y claros, las inscripciones se cerraron. En este momento solamente quedan usted y Américo y Noel Vidaurre y Américo Treminio, y aquí nos vamos, ustedes son los que quedan. Dieron declaraciones al respecto. Y está bien, nosotros solicitamos pues que se nos presentara un mecanismo de elección. Dada esta realidad, en este momento entonces, Américo, ¿van a hacer algo ustedes, usted en su carácter personal, como le preguntaba, o pues ya no es precandidato y hasta ahí quedaron las cosas? Mire, yo al salir, como les comentaba, les sugerí a la Alianza Ciudadana que reflexionara sobre la actitud que estaba en ese momento asumiendo, que además de parecerme a mí una falta de respeto, me parecía terriblemente desleal, porque pues se me dijo que se había hecho un censo a lo interno en donde se les había preguntado a sus estructuras si preferían en todo caso a Óscar Sobalbarro o a Américo Treminio. Pues obviamente les dije, yo no en ningún momento he dicho que voy a hacer un tipo de competencia interna, y yo no puedo competir con el vicepresidente de un partido y con sus bases. Entonces pues para mí eso no tenía ningún sentido. Pero sí les dije que lo reflexionen, y pues las inscripciones empiezan el 28, ¿no? Y ellos pues tendrán que tomar una decisión al respecto. Ahora, esta decisión que ha tomado el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Ciudadana, ¿cree usted que va a tener algún tipo de repercusión en el votante independiente que tenía intenciones o que veía la posibilidad de votar a favor de C por L? Yo creo que el proceso de ganar la confianza de la población tiene que ver obviamente con la transparencia, pues con la actitud, con el comportamiento. La alianza había, digamos, tomado cierta distancia de los otros partidos porque había hecho un planteamiento muy interesante, muy pluralista, que era permitir que
que ciudadanos ajenos a su institución se inscribieran, como se lo mandató su gran convención en junio del 2019. Pues en obediencia a ese mandato venían haciendo las cosas bien, pues traían un discurso en el que estaban planteando que los ciudadanos iban a ser representados por ciudadanos y en el que la transparencia iba a primar, ya fuera a través del proceso que fue abortado o del nuevo proceso que se iba a adoptar, y en el cual la comunicación iba a transparentarse y se iba a ser absolutamente sincero con el proceso. Si no se cumple con ese tipo de expectativas, pues me parece que la alianza pone en entredicho su capital, que tiene que ver precisamente con la moral y con la pluralidad y con la apertura que mostró, y en este caso pues la gente será la que decida si va a darle su respaldo o no. En su carácter personal, usted como Américo Treviño, ¿qué opinión tiene ahora de Ciudadanos por la Libertad? Porque recuerdo que usted acá la vez pasada que estuvo compartiendo el programa con quien era precandidato en ese entonces todavía del PLC, pues fue bastante crítico con algunos partidos políticos, entre ellos justamente el PLC. ¿Qué opina ahora Américo Treviño de Ciudadanos por la Libertad, luego de esta controversial decisión que le fue comunicada directamente a usted? Sí, yo en todo momento he emitido un juicio claro y categórico en cuanto a que tienen que valorar esa postura, ¿verdad? Estamos todavía en un proceso en el que la situación puede perfectamente desmontarse. Pues si la situación no cambia, yo igual, pues yo vuelvo a mis labores. En todo momento mi disposición fue la de servir, ¿verdad?, a los nicaragüenses en la medida de mis posibilidades. Llegué con mi corazón en la mano, hace por él, en todo momento estuve con ellos, los estuve apoyando, los estuve promoviendo. Y si se por él pues toma otro tipo de actitud y pues no cumple con lo acordado, pues me parece en lo personal que yo pues ya pues me retiro y simple y llanamente sigo con mis labores, sigo con mi vida adelante y pues sigo adelante luchando por Nicaragua, ¿no? Hay quienes han sido fuertes en criticar a Ciudadanos por la Libertad con toda esta especulación y con la decisión que usted ha manifestado públicamente, que le comentaron de que será el señor Óscar Sobalbarro el candidato de Ciudadanos por la Libertad. Y han sido tan fuertes que incluso los han tildado de que ya están haciendo su judaísmo político, que se están prestando al juego y que van en pro de ser la segunda fuerza política. ¿Usted qué opina de estos señalamientos? Bueno, en este contexto lo que tenemos de frente, desde mi perspectiva, pues es una realidad aplastante en cuanto a que no se están cumpliendo los compromisos. Ahora, hacia dónde vaya a ser por él, pues yo no lo sé, porque tendrá mucho que ver con la correlación de fuerzas y con la cantidad de partidos que se presenten también en la contienda. Definitivamente, en este momento, por él pues está, digamos, en entredicho, y la gente está pues manifestando su descontento a través de las críticas y exigiendo mucha gente incluso que se rectifique. Es a lo que yo aspiro, de que pues se valore el daño, digamos, que le están haciendo a su propia institución y que procedan a rectificar y a enmendarse. ¿Cree Américo Treviño en este proceso electoral, bajo este contexto en el que tras haber arrestado a uno de los precandidatos, sí, o a 7 de los precandidatos, y tras ver estos procesos de selección de candidatos en los partidos opositores, valdría la pena asistir a las elecciones? Mire, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que la única forma en que podemos salir de esta situación es a través de elecciones. Es decir, desgraciadamente si la situación pues no mejora, si se llega a las líneas rojas y no se reacciona, pues habrá que tomar decisiones al respecto. Pero yo creo en este momento que las elecciones son la única salida que tenemos los ciudadanos. ¿Cuál es la posición que deberán de tomar ahora los partidos políticos en este contexto y luego de ver esta composición de las candidaturas? Bueno, yo pienso que primero habrá que ver cómo van a articularse los partidos políticos, porque entiendo que solamente un partido tiene definida su candidatura, que es en este caso el PLC, ¿verdad? Luego habrá que ver cómo se define C por L,
¿verdad? Y habrá que ver qué pasa con el resto de partidos, y a partir de ese escenario pues vamos a poder tener una idea clara de lo que sucede. ¿Podría considerar Américo Treminio otras opciones partidarias con esto de sus aspiraciones, o realmente, como usted lo decía hace unos minutos, pues se va a retirar completamente? Yo en este momento no considero ningún tipo de aspiración partidaria. Yo me inscribí en C por L porque C por L le abrió la puerta a un ciudadano y como tal pues participé, pero no tengo ningún interés de participar en otra fuerza política en este momento. Vine a representar a los ciudadanos, he luchado por ese espacio, y si ese espacio no se logra, pues yo vuelvo a mis tareas. No voy a participar yo en ninguna fuerza política en términos de organización. En este caso, Américo, con todas estas situaciones y lo que realmente ha sido comunicado por Ciudadanos por la Libertad, si hubiese una posibilidad de reflexión y abren nuevamente la posibilidad de que Américo Treminio sea el candidato o compita en un proceso que ya se había acordado según las reglas anteriores en Ciudadanos por la Libertad, ¿estaría usted dispuesto? Mire, desde el primer momento en el que yo me inscribí, yo tenía muy claro que yo estoy representando a los ciudadanos. Independientemente de este impasse que hemos tenido, de esta situación, yo sigo pensando que yo represento a los ciudadanos y que es una oportunidad muy importante para salir de este sistema pues, que nos tiene postrados en esta condición. Y si mi condición pues para contribuir con eso implica regresar y asumir esa candidatura, pues la voy a asumir. Desde el primer momento yo he sido categórico que yo represento a los ciudadanos y estoy dispuesto a seguir representando a los ciudadanos, ¿no? Porque creo que Nicaragua merece una oportunidad. Creo que yo puedo perfectamente enfrentar a Ortega en este reto y al resto de partidos políticos que van a ir en la contienda. Y creo que yo me debo a los ciudadanos y no voy a desaprovechar una oportunidad de servirle a la población por el hecho de que haya habido algún incidente a lo interior de ahí. Pues yo retorno y represento a los ciudadanos en el caso de que se resuelva de manera transparente este impasse. Hay quienes creen que las soluciones a las crisis políticas y económicas vendrán posterior a una elección. ¿Cree usted que la elección en noviembre próximo dará la solución a los nicaragüenses y a esta crisis política? ¿Y qué papel va a jugar Américo Treminio en ese momento? Usted está incursionando o intentó incursionar en la política este año. ¿Va a desistir de participar políticamente luego del 2021? En este contexto actual, si no se da mi candidatura, pues sí voy a desistir de participar activamente dentro de una fuerza política, sin por ello pues renunciar a mi condición de opositor, naturalmente como ciudadano. En cuanto a lo que pueda suceder en las elecciones, va a tener mucho que ver con la correlación de fuerzas. Cualquier cambio a futuro de Nicaragua tiene que pasar por la Asamblea. En la medida de que el liderazgo que represente a la oposición sea fuerte y logre captar la mayor cantidad de votos, se va a traducir en una mayor cantidad de diputados que van a permitir hacer las reformas a la ley que se requieren. Entonces va a depender mucho de ese juego entre los partidos políticos y de esa dinámica de competencia. Un partido que pueda descollar y realmente atraer a la mayor cantidad de electorado para poder tener una fuerza que le permita transformar las leyes del país, y a través de las leyes del país pues podamos transitar hacia una Nicaragua con una economía sostenible, con capacidad de inversión y que sea atractiva naturalmente para que otros inviertan en ella. ¿Américo Treminio en estos momentos como ciudadano ve una opción, ve un partido que lo represente? No, en este momento no. A mí me representaba obviamente la Alianza Ciudadana, a mí en lo personal. Y digo que me representaba porque me estaba dando una oportunidad para expresarme como ciudadano. Porque mi discurso siempre ha sido el discurso del ciudadano. Yo veo las cosas no desde la perspectiva en la que lo ven los políticos a lo interno de estas estructuras, sino que lo veo desde fuera, porque pues yo soy un ciudadano que tiene un empleo, ¿verdad? Como cualquier ciudadano, que trabaja pues de lunes a sábado,
que tiene que educar a sus hijos con un gran sacrificio, con un gran esfuerzo, y que está consciente de las necesidades de la gente que trabaja a mi lado, y por ende, y de las limitaciones que tenemos cuando tenemos que tratar de ajustar con lo que ganamos para poder pues cumplir nuestros compromisos, ya sea de pues la tarifa energética, del agua y los servicios básicos, la canasta básica que ya sabemos que se ha disparado pues increíblemente. Entonces, en ese contexto es que yo pues me manifiesto como ciudadano y comprendiendo esa realidad desde mi experiencia cotidiana, es que creo que la situación puede cambiarse, y es que pues naturalmente me solidarizo y trato de colocar, de aportar mi grano de arena en el sentido en el que podemos transformar Nicaragua para que todos mejoramos, para que tengamos oportunidad todos para crecer. Esa es mi visión como ciudadano. No tengo un ideario político como tal. De hecho, creo que las ideologías nos están haciendo muchísimo daño. Tenemos que transitar hacia un estado en el que nos olvidemos de que si somos sandinistas, liberales, conservadores, es decir, me parece que tenemos que empezar a ser más responsables y pensar en Nicaragua. Este 7 de noviembre, Américo Treviño, el ciudadano, ¿asistirá a la votación? Evidentemente que vamos a ver qué pasa en el contexto. Desgraciadamente vivimos en un país en donde la situación pues cambia, las realidades cambian todos los días, ¿no? En realidad nosotros nos gobierna la incertidumbre y la desesperanza. Yo voy a asistir a las elecciones siempre y cuando esté consciente que mi voto tiene valor y que mi voto no va a validar necesariamente a Ortega, sino que lo va a cambiar. En esa medida y en la forma en que no solamente se oriente el discurso de los políticos presentes, sino que también presenten planes de gobierno. Porque hay que hacerle a la nación propuestas serias, es decir, propuestas científicas, propuestas perfectamente cimentadas en la realidad. Tenemos los nicaragüenses la obligación de abandonar la politiquería y tenemos que dejar de pensar en el Mesías y tenemos que entender que tiene que haber gente capaz que nos gobierne, que tiene que haber gente que sea capaz de proteger nuestros ingresos, porque el gobierno no tiene un centavo, es el dinero nuestro, y que tiene que promover esos pocos recursos en el sentido de la inversión y la protección del que invierte y el respeto de las reglas claras y la meritocracia para que sean los profesionales los que realmente gobiernen el país. De esa manera lo veo en el sentido amplio. En relación a las elecciones nos envían una pregunta, nos piden que se la hagamos. Preguntas y comentarios. Se impuso el dedazo en Ciudadanos por la Libertad repitiendo la triste historia de la política nicaragüense. Luego de ese comentario nos mandan la pregunta: sin candidatos creíbles, sin financiamiento y sin condiciones, ¿valdrá la pena ir a elecciones? ¿Considera Américo que Ciudadanos por la Libertad es o no socio del Frente Sandinista? Mire, yo creo que vale la pena seguir en la lucha y aprovechar cada espacio, por muy mínimo o por muy insignificante que parezca, para manifestar nuestro desacuerdo y, de ser posible, cambiar la realidad. Yo no sé si la alianza puede ser alguna suerte de aliado del Frente Sandinista, espero que no, definitivamente no. Entiendo que en este momento es la fuerza que se ha proyectado como la única fuerza de oposición, pero no me atrevería a hacer una valoración de esa naturaleza, ¿no? Yo soy muy respetuoso en este caso del contexto sobre todas las cosas, y creo que yo no tengo ningún interés de dañar como tal a la Alianza Ciudadana, independientemente de su comportamiento. Lo que yo estoy haciendo aquí es defendiendo mi derecho a participar, como lo he venido defendiendo siempre, y defendiendo el derecho que tienen los ciudadanos de que las instituciones políticas hablen claro y alto y se transparenten. Yo lo que estoy promoviendo en realidad en este contexto es que necesitamos que la partidocracia se transforme y hacerle saber a la población que los agentes de cambio somos nosotros, los ciudadanos. Es decir, somos nosotros cuando nos involucremos y empecemos a exigir los cambios, los que vamos a evitar que se den los dedazos, los que vamos a promover que la gente más joven en los partidos tenga capacidad de decisión, que sean tomados en cuenta, que puedan aspirar a cargos públicos. Tenemos jóvenes muy valientes, muy inteligentes, que perfectamente pueden dirigir este país. En cuanto a toda esta situación, Américo, y regresando al punto de partida de esta entrevista sobre la justificación que le dieron para que Ciudadanos por la Libertad haya tomado esta decisión, ¿hubo alguna descalificación hacia su persona en el momento de comunicarle el hecho de que por qué quitamos a Américo para que sea Sobalparro?
¿Cuáles fueron esas razones que le dieron, o es que simplemente querían a alguien de su partido y ya? Bueno, no, en realidad que fue un encuentro respetuoso, ¿no? Tal vez franco y directo, como deben de ser siempre las cosas. Si alguien apela y dice que vos sos una persona desconocida, a mí no me ofende. Es decir, no me ofende que una persona me diga que yo no soy desconocido, que yo soy desconocido, porque pues yo soy un ciudadano que se dedica a sus labores, a su trabajo. No trabajo en la televisión, no soy un artista famoso. Es decir, yo no espero que la gente me conozca per se. Simplemente en este contexto a mí no me beneficiaba ser un ciudadano desconocido. Esa fue la justificación entonces. Sí, en gran medida esa ha sido la justificación. Sin embargo, yo creo que este Américo, que empezó siendo desconocido hace algún tiempo, pues ahora ya la gente ha empezado no solo a conocerlo, sino a depositar su confianza en las ideas de Américo, en los proyectos de Américo y en el plan de nación y en el plan de gobierno que Américo tiene, porque yo le puedo garantizar que ningún candidato tiene un plan de gobierno y yo sí lo tengo, porque me he dedicado precisamente y profesionalmente a trabajar en él, porque entiendo que este país no lo voy a cambiar yo con la retórica ni con la demagogia. Con el populismo. Ni con el populismo. Este país solo lo podemos cambiar trabajando, y para ello pues yo tengo que asumir el liderazgo y promover ese cambio, y ese cambio lo tengo que promover justificando que se puede, y hay que manifestarlo y hay que hacérselo saber a la población. Y yo sí tengo un plan de gobierno serio y responsable en el que he pasado mucho tiempo trabajando con la colaboración de algunos profesionales que han creído en mí, y hemos sacado adelante pues un plan que me parece muy positivo, y que pues yo espero que la alianza lo valore y entienda que no solo se trata de ganar el poder político, que los nicaragüenses merecemos una mejor vida, y que una mejor vida se puede obtener si podemos generar el empleo necesario para que todos podamos salir adelante. ¿Cuáles serán las exigencias que Américo Treviño tendrá ahora para los partidos de oposición cuando estos queden en las circunstancias que queden posterior a las votaciones? Pues yo le voy a demandar a los partidos políticos, pues como le demando a Ortega, ¿no? Naturalmente voy a exigir como todo ciudadano, porque no solamente se trata de dar, los partidos tienen que entender que la política está para servir a los ciudadanos, no para servirse de la política. Y los ciudadanos somos agentes de cambio, y los ciudadanos tenemos un gran poder y lo estamos demostrando. Y tenemos que seguir usando esa fuerza, independientemente de todo aquel que pretenda anteponerse y abusar de los derechos de los ciudadanos. Nosotros tenemos que exigirle directamente, sea de la oposición o no, tenemos que seguir reclamando nuestros derechos. Tenemos que procurarnos un país mejor, no solo para nosotros, sino para el futuro de todos nuestros hijos. Y son las instancias políticas las que gobiernan este país, y pues voy a demandarles que cumplan con sus compromisos también. Américo, en el sentido, por ejemplo, de algunos ciudadanos que consideran que de cara al proceso electoral deberían existir algunas condiciones habilitantes, así lo han llamado ellos, entre ellos José Antonio Peraza, que dicho sea de paso, pues fue detenido recientemente, según la comunicación oficial de la Policía Nacional, bajo un proceso de investigación. Entonces, han hablado de estas condiciones habilitantes para que el proceso electoral sea un proceso idóneo. ¿Usted considera que deben existir estas condiciones habilitantes, que debe de retroceder un poco la situación en cuanto a la recién reforma electoral? Yo creo que debe existir tiene que haber un ambiente electoral propicio para que exista competencia, naturalmente. Es decir, está bien, evidentemente estamos conscientes que las elecciones son la única salida de la crisis, y entiendo yo también que Ortega ha de querer salir de esta situación como quiere salir cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, en la medida en que pueda haber más apertura, en la medida que sea posible que se restablezca la confianza para que la gente participe, en la medida en el que puedan, digamos, crearse esas condiciones para poder tener unas elecciones en las cuales se pueda elegir evidentemente a un gobernante, en esa medida yo creo que sí, es totalmente sano, tienen que existir las condiciones para que las elecciones se den. ¿Cuáles serían esas condiciones según su perspectiva?
Mire, yo creo que desgraciadamente en todo este proceso ha habido un montaje. Lo primero que creo que habría que desmontar fueron las últimas leyes que se establecieron, que vinieron a cerrar completamente el espacio para la participación. Pienso yo que lo primero y fundamentalmente es que también la gente pueda expresarse, ¿no? Porque si no hay una campaña política en donde la gente pueda manifestar su preferencia, por ejemplo, pues obviamente que los partidos no van a poder dar a conocer sus proyectos ni a sus candidatos y por ende pues estaríamos en una condición totalmente desigual para competir. Entonces esa apertura en términos generales tienen que retornarse nuestras libertades civiles para que podamos participar de una manera sana y competitiva y bueno, pues que gane el que la población decida, ¿no? Muchas gracias, Américo, por habernos acompañado y traernos esas declaraciones que mucha ciudadanía quizás estaba pendiente de ello porque no había usted podido dar una entrevista a este medio de comunicación así y hoy pues ha exteriorizado cuáles son sus puntos de vista y cuál es el futuro que ve en el sentido de su carrera política, digamos. Su mensaje de cierre para aquellos que quizás no conocen a Américo Treviño, cuál es su profesión, nos están preguntando y cuáles serían esos ejes, ya que usted hizo alusión a su plan de gobierno, esos ejes principales. Mire, básicamente los ejes de mi gobierno estaban fundamentados en la educación y en la salud, pero sobre todo en el retorno de la institucionalidad y en la meritocracia, ¿no? Pienso que teníamos que revisar el Estado para que las personas más capaces estuvieran al frente. Mi profesión, pues soy informático, trabajé 13 años en el área informática, en el área gráfica, en lo que tiene que ver con catastro y geodesia y cartografía. Actualmente estoy de coordinador de sucursales de una empresa y bueno, pues estoy activo trabajando, tengo 30 años de estar laborando profesionalmente. Y quiero agradecer el espacio para darle a cada ciudadano que ha confiado en mí a partir de que pues decidí participar en la contienda política y ha ido poco a poco escuchándome y conociéndome. A toda esa gente que me ha apoyado quiero darles las gracias. Yo en términos de este asunto con la alianza, aquí cierro este capítulo, ¿verdad? Me quedo a la espera de la solicitud que les he hecho de que me hagan saber por escrito su decisión, ya que yo cumplí sus requerimientos, asistí y firmé esa documentación para liberarme de esa responsabilidad, ¿no? Naturalmente, así como también la asumí, y con un agradecimiento eterno y una admiración profunda por los nicaragüenses que han estado luchando, que han estado al frente, que siguen trabajando y que son los que pues llevan adelante este país. Tengamos fe, tengamos esperanza en que podemos mejorar el futuro. Creamos en la libertad firmemente y sigamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Américo, nuevamente por haber compartido con nosotros su tiempo en esta entrevista. Gracias, don Américo. Queremos compartir con ustedes también las tendencias de las entrevistas que realizamos aquí en Debates y Soluciones. El día de ayer tuvimos como invitado al politólogo José Antonio Peraza. Esta entrevista alcanzó las 55.617 personas, generó 10.737 interacciones, 523 comentarios y fue compartida 114 veces. Recuerde que usted puede ver esta y otras entrevistas a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos como Canal 10 Nicaragua. Pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana. Luego de las vacaciones semestrales, varias universidades del país comienzan a recibir a los estudiantes universitarios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta aquellas medidas de salud que se deben de tomar de cara a proteger al estudiantado con respecto a la propagación de la enfermedad COVID-19. Christopher Guevara se encuentra en una de estas universidades de la capital y nos va a hablar acerca de este tema. Adelante, Christopher. Así es, ¿qué tal? Buenos días allá en estudios. Luego de que la mayoría de los centros educativos enviaran a vacaciones semestrales a sus estudiantes, ya algunos están retomando sus labores cotidianas. Sin embargo, nos preguntamos qué medidas están tomando los directivos para con sus estudiantes, pero más allá de eso, ¿cuáles son las precauciones que personalmente están tomando cada uno de ellos para no ser víctima de esta pandemia? Conversamos con algunos y esto respondieron. Bueno, siempre está el uso de mascarilla,
la distancia entre todos los alumnos. Y vos, contame, ¿cuáles son las medidas que tomás para evitar el contagio del COVID-19? Siempre camino mi botellita de alcohol y no se permite quitarse la mascarilla dentro del salón de clase. ¿Cuáles son las modalidades que ha implementado la universidad para evitar tener a toda la gente junta? Bueno, pues en cada salón está el distanciamiento entre los pupitres, las sillas que estamos sentados, y cada quien trae su botellita de alcohol, su jabón. ¿Las clases presenciales son diarias? Sí, así es. ¿Las clases virtuales las han suplantado? No, ahorita solo estamos en modalidad presencial. Sí. ¿Y cómo han visto ustedes la evolución del COVID-19? Por ejemplo, ¿han reportado casos en las universidades? Pues ahorita en este momento no se ha visto casos en este momento. ¿Vos tenés miedo de que se propague en estos centros educativos lo que es el coronavirus? No tengo miedo porque la verdad sí hay bastantes medidas de precaución para el virus y entonces no tengo temor de él. Bueno, la precaución que yo tomo es siempre usar lo que es la mascarilla. Es lo más importante hoy en día, es lo que nuestro gobierno ha estado implementando lo que es en las noticias hoy en día. Que usemos la mascarilla, que nos lavemos siempre las manos y que siempre usemos desinfectante. Andarme alcohol, lavarme las manos constantemente, usar la mascarilla, no socializar mucho con tantas personas, pues, no agruparme en tantos lugares. En torno a las orientaciones que han brindado tus superiores de tu centro educativo, ¿cuáles son? ¿Cómo se han implementado las modalidades de clases? Una semana es presencial, la otra no, los viernes no tenemos clases y creo que esas serían. ¿Cómo calificaría estas medidas que han tomado ellos? Pues hasta el momento bien, porque no hay mucha agrupación de personas y pues bien. ¿No has conocido de algún caso que haya dado positivo al COVID-19 en tu? En mi universidad no, hasta ahora no. Por ejemplo, llevar mascarilla, estar distanciado de la gente, usar alcohol y evitar el contacto físico. Coméntame acerca de las medidas que está tomando tu universidad para no exponer a sus estudiantes ante esta latente enfermedad. Bueno, en la entrada, si no traes mascarilla, no te dejan entrar. Por lo general, siempre los que están en la entrada tienen su alcohol y te echan en la mano. Y pues esas son las únicas medidas, porque, por ejemplo, en la aula no hay una distancia entre cada alumno. Pero bueno, diría yo que si vos no te quitas tu mascarilla, no tenés tanto riesgo de contagiarte del COVID, sin importar la distancia de los estudiantes. Ok, ¿y las modalidades que ha implementado son presenciales 100%? Por ejemplo, en el primer semestre, en mi carrera, en mi caso, por ejemplo, los lunes, los miércoles y los viernes, los lunes, los martes y los miércoles eran en línea y el jueves y el viernes eran presenciales. Ahí escuchábamos en voz de los estudiantes quienes han tomado con mucha seriedad el tema del COVID-19 en Nicaragua, haciendo correcto uso de las mascarillas y el distanciamiento social para evitar propagar esta enfermedad en su familia. Este es mi reporte. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Christopher Guevara, por ese reporte y también por hablar un poco con los jóvenes que están tomando conciencia cada día más acerca de cómo prevenir el contagio del COVID-19, pandemia que se ha llevado a muchos ciudadanos alrededor del mundo y que todavía no se ha encontrado la cura. Por eso es importante que usted también ahí en casa tome las medidas necesarias para protegerse y proteger a sus seres queridos. Ahora yo le doy traslado a Odili Vargas, que se encuentra muy bien acompañada y que tiene mucha más información en asesoría jurídica. El ejercicio de la autoridad parental corresponde al padre y a la madre conjuntamente o a uno solo de ellos cuando falte el otro. En Nicaragua se toma en cuenta los factores cuando los hijos enfrentan situaciones como la ebriedad habitual, consumir drogas o cuando exista una sentencia en contra de uno de los padres y en la misma se le suspenda temporalmente la autoridad parental. Cuando los padres ejerzan conjuntamente la autoridad parental podrán designar de común acuerdo quién de ellos representará a los hijos menores, así como quién administrará sus
los bienes, el acuerdo respectivo se otorgará en escritura pública o los procuradores auxiliares departamentales. La autoridad parental además comprende el conjunto de facultades y deberes que la ley otorga e impone al padre y a la madre sobre los hijos menores de edad. ¿Presenta usted un caso similar? En la siguiente entrevista abordaremos el tema. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher, por esa introducción misma que ampliaremos con el doctor Omar García. Él es abogado, y hablaremos también de qué responsabilidades tenemos una vez que llegamos a adultos nosotros los hijos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, y muchas gracias por invitarme el día de hoy a abordar este tema que es importante para la sociedad y en las familias nicaragüenses. Cuando nosotros hablamos de autoridad parental, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos siempre al conjunto de derechos y obligaciones que los padres, ¿verdad?, papá y mamá, tienen con los hijos, con la responsabilidad de cuidar, proteger y estar pendiente de los hijos, pero hay una condición muy importante, que es hacerlo con respeto, con amor, con dedicación, porque recordemos muy bien de que la autoridad no se debe imponer, sino que se debe ganar con el respeto y principalmente con el ejemplo que nosotros como padres podamos brindarles a nuestros hijos. Cuando hablamos de autoridad parental, esta es un derecho que tienen los padres, las madres, pero ¿se puede perder en qué momento? Bueno, el artículo 294 del Código de la Familia establece causales cuando se suspende y de igual manera se puede perder. Sí. Es importante retomar de que uno de los requisitos o de las causales principales, uno es cuando nosotros incumplimos a los deberes alimenticios como padres. Sí. Otro es cuando existe una resolución judicial de que ya existe, ¿verdad?, un antecedente, y por lo tanto el Ministerio de la Familia ha venido retomando desde mucho tiempo atrás. También recordemos de que la ley en el artículo 280 establece que nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos con educación y respeto, que vamos a erradicar totalmente lo que es el castigo físico, sino que tenemos que hacerlo de una manera responsable, con cariño y con amor, porque recordemos que estamos tratando con hijos. Otra de las causales es cuando nosotros violentamos y rompemos esa normativa. De igual manera, cuando los padres, ¿verdad?, producto del alcohol, de la droga, de todas estas cosas, comenzamos a maltratar a nuestros hijos, a nuestra hija. Sí, una consulta, si ese padre o madre no cumple con esa pensión alimenticia, ¿puede tener esa autoridad parental? Actualmente, una de las demandas, de todas las demandas en la familia, se pierde o a veces se suspende lo de la pensión alimenticia cuando el padre en sí no está siendo responsable con su hijo. Pero recordemos muy bien de que la autoridad parental se pierde por una resolución judicial. No es que yo decido o que el padre decide perderla, sino que debe existir una sentencia. Pero de igual manera son responsables ambos, tanto papá como mamá, de ser responsables con sus hijos. Como no tenemos ya disponibles a ustedes el 2222-7808 si desea hacer alguna consulta a nuestro especialista. Es un tema que nosotros siempre abordamos porque hay una cantidad importante de esta situación y de estos temas en relación a la autoridad parental, en relación a la pensión alimenticia, doctor. ¿Cómo se solicita esa suspensión o esa pérdida de autoridad parental? Bueno, como mencionaba anteriormente, hay requisitos. Muchas veces la mamá no quiere de que el papá vea a su hijo. Entonces no es porque yo quiero o deseo, sino porque deben existir causales que existen específicamente en el artículo 294 del Código de la Familia. No es como muchas veces hay un error en Nicaragua de que las mamás a veces, como nos separamos del papá, entonces no quiero que el padre vea a nuestro hijo. Es un error muy grave, porque recordemos muy bien que los niños son sujetos de derecho y no son objetos. Por lo tanto, es importante señalar de que las familias, a veces cuando no existe esa comunicación, cuando no existe una orientación de papá y de mamá, y de igual manera cuando el papá ya se fue de nuestro hogar, existe una separación de cuerpo de papá hacia mamá. Pero debemos recordar que la relación entre papá e hijo siempre se tiene que dar. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Aló, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, adelante. Buenos días. Yo le llamo de la ciudad de León. Utilice la bocina de su teléfono, por favor, y nos da cuál es su consulta a nuestro especialista. Adelante, le escuchamos.
quería hacer una pregunta. En el caso mío, hice una denuncia por alimentos atrasados desde en octubre del año pasado y en este caso, ¿qué es lo que tendría yo que esperar? Muchas gracias. Quizá nos deja el número completo también para que nuestro abogado le dé sus recomendaciones u orientaciones. Doctor. Sí, mucho gusto. Bueno, lo primero que debemos hacer cuando existe, ¿verdad?, el incumplimiento es pasar un proceso por incumplimiento de deberes alimenticios en la parte penal. Pero muchas veces el abogado, la abogada quizás no le dio seguimiento de él y de igual manera el Ministerio Público no existe esa comunicación entre el cliente y también la persona que está haciendo la solicitud. Pero las ejecuciones de sentencia en materia de familia son importantes señalarlas y promoverlas, pero cuando hablamos del incumplimiento, que es una acción penal o una acusación, no entiendo por qué hasta el momento no le han dado respuesta a la televidente, pero al final nosotros tenemos que promover, tenemos que insistir, tenemos que estar pendientes, porque al final existe una retardación de justicia. Recordemos muy bien de que en Nicaragua no todos los jueces tienen la misma responsabilidad de cumplir fielmente al proceso judicial que existe. Correcto. Quizás las personas que nos llaman nos dejen el número para que usted también se ponga de acuerdo con ella y decirle las recomendaciones. Tenemos la siguiente llamada. Muy buenos días. Utilice la bocina de su teléfono, por favor. Ya está listo el doctor para escucharle. Adelante. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, quería hacer una consulta. Sí, lo escuchamos. Adelante. Es que yo tuve me demandaron a mí pues en los juzgados. Eso es que yo estuve cumpliendo con mis deberes alimenticios como padre. La jueza dictó una sentencia de que yo iba a pasar semana intercalada con los 2 hijos que yo tengo, con la muchacha. Ahora, ya está una sentencia firme. Cuando yo llego a buscar a los 2 niños, ella solo me da uno, el mayor, de 8 años. No me entrega el otro niño pequeño de 3 años. Entonces, hay una sentencia firme y ella no me entrega al niño. Yo estoy cumpliendo con todos mis deberes como padre, con la parte alimenticia, y yo los llevo a ver al colegio, porque no llego a la casa. Entonces, hay una situación ahí de que ella hace lo que quiere y ella dice que ella me los va a dar cuando ella quiere, los niños, ¿ya? Entonces, es un poco complicado, pues, para mí, porque a veces yo quiero pasar con mi hijo, ¿ya? Quiero pasar tiempo con ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Solo me da uno, al mayorcito, y al menor no me lo da. Y también lo que me dijo es de que lo que piensa hacer ella es entregarme al mayor, o sea, dividir los niños, o sea, entregarme al mayor a mí y ella quedarse con el menor. Entonces quería tal vez si el doctor me puede apoyar con esto o qué consejo me da para proceder con esta situación. Muchísimas gracias por llamar y déjenos datos completos también para esas orientaciones, doctor. Sí, Odili, en este sentido lo que se debe realizar es una ejecución de sentencia donde el mismo juez que dictó la sentencia, porque esta señora o muchacha no puede hacer eso. Y eso es lo que le había indicado al inicio, que muchas veces nos separamos de papá, mamá, pero la mujer nicaragüense por lo general hace esto con el fin de que no exista una comunicación en relación. Entonces las sentencias no están, como dicen, en piedra, y nosotros podemos hacer una modificación de sentencia. Y de igual manera exponerle al judicial de que la mamá no está cumpliendo con esa responsabilidad. Yo muchas veces lo que aconsejo de Eli es de que cuando el papá está siendo responsable con su hijo, entonces que de igual manera se tiene que concientizar a la mujer nicaragüense, porque al final no le estamos afectando, ella no se está siendo afectada, sino que el menor de edad está siendo afectado. Sí, tristemente a veces tanto la mamá como el papá tienen conductas y abordan de mala manera a los hijos, que son los principales dañados en una separación. Hay que siempre tener, como usted dice, esa conciencia de que vamos a estar siempre velando por ese interés superior del niño, igual que el Estado, también la familia tenemos esa responsabilidad. Hay padres que quieren cumplir, hay madres que quieren cumplir, pero hay situaciones diversas, tanto de uno como del otro lado. Pero doctor, una vez que ya ese hijo crezca,
que ya ese padre o esa madre tuvo esa responsabilidad de bien criar a su hijo, de enseñarle esos valores, de estar siempre en el acompañamiento, en su crecimiento, independientemente a que no esté con su mamá o con su papá el menor o los menores, también tienen responsabilidades. El Código de la Familia recopila eso. Así es, Odili. El artículo 268 enfatiza en la parte última, y es muy importante señalarlo, de que nosotros cuando llegamos a una mayoría de edad, los hijos, ¿verdad? En este caso, y ya son profesionales, tienen alguna carrera específica, entonces están en la obligación, porque así lo dice la ley, de poder responder y acompañar a los adultos, a los ancianos, porque es muy bonito retomar que nosotros, aunque seamos grandes, cuando nosotros ayudamos a nuestros padres, a nuestra familia, Dios nos bendice de igual manera, y entonces recordemos que la palabra de Dios habla que honrarás a padre y a madre para que tus años se alarguen. La ley del hombre y la ley de Dios. Y la ley de Dios. Entonces yo siempre retomo ese artículo porque independientemente de eso, nosotros tenemos que ser responsables. Cómo no. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Recuerden ustedes, ahí veíamos el número de teléfono en pantalla del doctor Omar García. Si usted desea ampliar esta información, si usted desea también interponer alguna demanda por pensión alimenticia o incumplimiento de pensión alimenticia, también él les va a orientar. El llamado es a los padres y madres de familia no caer en estas situaciones, porque recuerde que los hijos nunca nos piden nacer, somos nosotros los que adquirimos esa gran responsabilidad. Un saludo a cada uno de los padres y madres que ejecutan bien este rol. Vámonos de inmediato con Xochitl Cristina, está más que preparada, adelante. Muchas gracias, Xochitl Cristina, por ese traslado. Ahora les tengo excelentes noticias. Nos acompañan representantes de la Fundación Teletón, en este caso Orlando Sevilla, también representantes del Club Activo 2030. En este caso nos acompaña Kevin Blandón y también gestor cultural de Ispamer, Jordan Argüello, quienes nos van a hablar de excelentes actividades que van a tener y también sobre un día como hoy. Se realiza el primer Teletón en nuestro país hace 21 años. Coméntenos un poco, Orlando, cómo pasa eso y actualmente cuál es el beneficio que han tenido los niños con discapacidades con este evento que prácticamente ha unido a toda Nicaragua. Sí, Jimmy, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con el pueblo de Nicaragua la alegría que tenemos por lo que estamos celebrando el día de hoy. Efectivamente, hace 21 años tuvimos esa mañana que amanecimos llenos de muchos miedos, muchos deseos. No sabíamos qué es lo que iba a pasar. Teníamos un proyecto en función de cuidar a la niñez con discapacidad, en beneficiar los proyectos de la niñez con discapacidad. No estábamos claros hasta dónde podíamos llegar. Habían sido muchas jornadas de preparación y amanecimos ese 21 de julio del año 2001 con ese sueño de poder recaudar fondos en función de la niñez con discapacidad. Recuerdo aquel evento perfectamente. Teníamos pensado terminar a las 4 de la tarde y se extendió hasta las 8 y pico de la noche, ¿verdad? Logramos recaudar los fondos, arrancar los proyectos y 21 años después podemos hablar de miles de niños y niñas que están siendo beneficiados, actualmente alrededor de 10.000 chavalos en los centros, y podemos hablar además de muchas cosas. O sea, la alianza con los medios de comunicación durante estos 21 años nos ha permitido desarrollar una campaña educativa en el pueblo de Nicaragua. La forma en que se abordaba la problemática de la niñez con discapacidad hace 21 años era muy diferente. O sea, hablaban del tuido, del mongolito. Hoy la gente, vos ves que se quiere expresar y dice, ¿cómo es? Capacidades diferentes, capacidades especiales, y busca la forma adecuada con esa intencionalidad de referirse con ese enfoque derecho de los chavalos, ¿verdad? Y vos ves ahora una sociedad con una apertura grande, ves a los chavalos en las calles, estaban encerrados en sus casas antes, ¿verdad? Ves a los chavalos en las escuelas, en los juegos, en la participación comunitaria. Definitivamente hemos logrado, juntos con los medios de comunicación, hacer un hito y un cambio en la cultura nicaragüense en función de los derechos de la niñez con discapacidad. Si hacemos un recuento hace 21 años, ¿cuál sería la mayor satisfacción que tiene Fundación Teletón? Yo creo que serían tres.
Una, los miles de niños y niñas rehabilitados y sus familias, que están, algunos ya crecieron y están incluidos laboralmente o tienen una participación activa en la comunidad. Dos, el cambio de la cultura nicaragüense, del pueblo nicaragüense en relación a la percepción de la problemática de la niñez con discapacidad. Y tres, sin la menor duda, el poder haber organizado y haberse constituido por 21 años de manera consecutiva en el momento y la causa de unidad nacional, ese momento que nos une a todos independientemente de nuestras diferencias y que nos permite a todos, ¿verdad? A todas las marcas, a todo el pueblo, a todo el empresariado, a todas las juntas departamentales, a todo el pueblo de Nicaragua y a todos los medios de comunicación juntos en un solo equipo en función de los chavalos y chavalas con discapacidad. Trabajando siempre sobre este mismo tema, ¿cuál es el rol que han venido haciendo diferentes organizaciones, como es el caso de Hispamer y también el caso de Activos 2030, que han venido trabajando de la mano con Fundación 10 precisamente para beneficiar a aquellos niños con discapacidad en Nicaragua? Mira, ha sido importante. 2030, de hecho, es uno de los fundadores de Teletón, fundadores de la marca, ¿verdad? Igual que este medio de comunicación, ¿verdad? Pero Club Activo 2030 es dueño de la marca y es uno de los fundadores de Teletón. En este momento, justamente, estamos desarrollando un proyecto que se llama El Juguetón, ¿verdad? Nosotros logramos recaudar fondos para tener la operación de los centros, pero no nos logramos para renovar el material didáctico de los centros. Entonces nos está pasando, por ejemplo, que chavalos llegan al área de terapia y dicen, mamá, el mismo rompecabezas, ya me lo sé de memoria, o mira, a ese le faltan piezas. Entonces, con iniciativa de Club Activo 2030 y de Hispamer, hemos logrado desarrollar este proyecto que preferiría que lo cuenten ellos. Sí, contanos un poco sobre este proyecto y cuál es el impacto que crees vos que va a generar en la sociedad nicaragüense y principalmente en los niños con discapacidad. Ok, nosotros como Club Activo 2030, en alianza con Hispamer, tuvimos esta iniciativa de tener este proyecto que consiste en que nosotros, los miembros del club, estamos presentes en la librería, tanto Hispamer Central como en Hispamer Galería Santo Domingo. Entonces nosotros a los clientes que llegan los motivamos, los incentivamos a que ellos donen y a que ellos se apropien de la causa. Entonces tenemos una isla con todo el material seleccionado pues para una mejor desarrollo de las terapias de los niños. Todo está seleccionado, todo está bien pensado. Entonces eso va a generar un impacto porque el niño que ya se sabía de memoria un rompecabezas va a tener uno nuevo que eso le va a ayudar a que su terapia, su rehabilitación sea más efectiva. En el caso de ustedes, Jordan, como Hispamer, ¿cuál es el papel que vienen jugando en los últimos años en pro de esta causa que ha venido realizando Fundación Teletón? Bueno, Hispamer siempre se ha preocupado por la educación de los niños y los jóvenes nicaragüenses y por supuesto siempre ha tratado de apoyar la cultura. Juntos podemos hacer cultura, siempre lo decimos, apoyando de distintas maneras. En este caso, Hispamer sumándose a esta iniciativa. Como bien decía mi compañero, ya saben que pueden visitarnos en Hispamer Central y también en Hispamer Galería Santo Domingo en horarios de 9 de la mañana en tienda central a 6 de la tarde y en galería de 10 de la mañana a 7 de la noche. Orlando, ya para ir finalizando, ¿cuál es el mensaje que le enviarían a la población nicaragüense? Porque sabemos que este año 2021 no se especificó una cifra exacta sobre la meta de recaudación, sino que la población nicaragüense acudió y que lo que pudo dar fue eso lo que lograron recaudar. ¿Y cuál es el compromiso que ellos deben de tener con la niñez nicaragüense? Mira, muchísimas gracias. Realmente sí, el mensaje es tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante en función de la niñez con discapacidad, como les dijimos en la campaña. Todo sirve como apoyo y con su ayuda nada nos detiene. Y hoy queremos venir a dar las gracias, ¿verdad? Hoy queremos dar las gracias y traemos estos certificados de reconocimiento, ¿verdad? Que queremos entregar primero para Canal 10. Queremos que lo reciba Jimmy. Muchas gracias. Para el personal de Canal 10, del Grupo Ratensa más bien. Y quisiera romper, me van a matar todos, pero yo quiero que Jocelyn Medrano venga con nosotros, por favor, y los muchachos de la revista, y reciban este reconocimiento y agradecimiento para Acción 10 en la mañana. No sé cómo lo vamos a hacer, y yo sé que estoy rompiendo todos los protocolos. Vamos a poner un poquito más adelante, no sé, ¿verdad? Pero sí creo
que es muy importante. Muchas ¿verdad? gracias. Este reconocimiento para todo el equipo de Acción 10 que ha estado promoviendo los derechos de la niñez con discapacidad durante todos estos años. Muchas gracias, Orlando, y a ustedes también por habernos acompañado esta mañana, por traernos estas buenas noticias. Felicidades por todo ese arduo trabajo que siempre están haciendo, y de nuestra parte siempre toda la disposición para apoyar como medio de comunicación. A nombre de nuestro director de Acción 10, de Acción 10 en la Mañana, Mauricio Madrigal, y de todo el equipo, pues estamos muy honrados por este reconocimiento, y siempre nuestro compromiso es seguir laborando. Un aplauso para toda esa gente que se involucra en Teletón a lo largo de estos años. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Bueno, y con la entrega de este reconocimiento vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por este reconocimiento y, por supuesto, por ese compromiso que ustedes han venido demostrando en los últimos años con la niñez nicaragüense con discapacidad. Cuando se comienza una relación de parejas, la persona se centra en todo lo bueno que tiene la otra. Ahí es el momento exacto para descubrir a la otra persona, porque todo se torna nuevo y emocionante. Sin embargo, al momento de la intimidad muchos se decepcionan. Esto es un tema que lleva mucho peso para los protagonistas. Con el paso del tiempo se pasa por alto lo que le interesa a la otra persona y se pierde la magia de parejas, convirtiendo la posible noche de pasión en un momento incómodo y frustrante. Aunque los factores que inciden son varios, como la falta de deseo sexual, el estrés laboral o la incidencia de terceros, es importante reconocer las circunstancias que podrían poner en peligro la estabilidad emocional de ambos, llegando a tal punto de terminar la relación. Pero, ¿cómo evitar un fracaso en la intimidad? En el segmento Sexualidad y Familia ahondaremos con una especialista. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara. Se encuentra con nosotros el psicólogo clínico Ludendorff Susep, con quien estaremos hablando acerca de este tema. Bienvenido, doctor. Gracias por invitarme. Sí, es un tema que siempre es de actualidad porque siempre hay parejas que se están casando, otras que se están divorciando, precisamente porque se está apagando la llama del amor. ¿Y cómo mantenerla encendida? Bueno, vamos a darte algunos tips para que tú puedas mantener encendida esta llama del amor, que no se apague. Generalmente se está apagando a los 3 a los 5 años. Hay un promedio de vida del matrimonio. Hablemos de los factores que inciden para que esta llama del amor, como usted le ha llamado, no se extinga y se mantenga a través del tiempo. Primeramente, bueno, los primeros 3 años son gloriosos, son de atenciones y detalles, pero luego pasando estos 3, 4 años empieza a decaer un poco ese interés por la pareja. Entonces nos estamos dedicando a otros intereses, le quitamos el focus, la atención a lo que antes creíamos que era lo principal. Pero los factores son varios, pueden ser precisamente porque ha nacido un hijo, entonces la madre se está dedicando más al hijo y quita la atención al marido. El marido demanda de más atención, de relaciones íntimas, pero tiene que dar el pecho, tiene que atender al niño y ya está desvelada y está muy cansada. Esos son algunos de los factores, la falta de entendimiento y comprensión en esa parte. Por otra parte, el varón que pueda, entre el varón que abandone el hogar, pues. Los primeros 3, 4 años ya empieza a visitar otra vez a la familia materna, a sus propios padres, a su propia mamá, porque ahí es donde se siente bien, y entonces está dedicándole poca atención a la dama, a la esposa. Entonces, todos esos son otros factores que pueden estar incidiendo. O se va al partido de fútbol con los amigos y no la lleva a ella, como antes la llevaba, como cuando eran novios. Entonces, son esos detallitos. Y cuando ya se tiene 30, 40 años, se empieza a tener problemas de salud. Y estos problemas de salud van a incidir en la relación íntima de la pareja. Ahora, ¿qué tan importante es para la pareja los encuentros íntimos, estas noches en donde se demuestra el amor? ¿Realmente el no tener sexo con tu pareja puede llevar al divorcio o a la separación? Claro. Las relaciones íntimas, o sea, el sexo entre matrimonio es importante. Esto es como la reafirmación del amor, es la reafirmación de este matrimonio, la reafirmación de cuando yo te dije que nos íbamos a casar. Entonces,
si usted está decayendo en el área sexual, tiene que tener mucho cuidado, porque al final va a ser uno de los dos acusado por infidelidad. Van a empezar a acusarse de que uno no satisface al otro, y van a empezar problemas serios y graves que pueden llevar incluso al divorcio. Yo decía que después de los 30, 40 años empiezan a aflorar algún tipo de enfermedades que no permiten que la relación íntima sea placentera. Puede ser el cansancio, la fatiga, tenés un negocio, las presiones laborales, los hijos que van creciendo y no tenés intimidad en el hogar y los niños te pueden interrumpir, entonces no querés tener intimidad. Todas esas cositas son los que pueden estar fallando y no te has dado cuenta. Tenés que detectar estos factores que te pueden llevar al fracaso en el matrimonio. Una vez detectados estos factores, ¿qué se puede hacer cuando la pareja desea reconstruir su relación íntima? Claro que sí, una vez ya detectado, uno de los dos tiene que detectarlo, porque es el que estaba haciendo el reclamo, ya sea él o ella. Entonces, el que ya lo identificó, empiece a hablar con su pareja y dígale, esta situación está sucediendo y me está afectando como esposa o como esposo tuyo. ¿Podemos abordarlo? ¿Qué solución podemos tener en este asunto? Ahora, si usted no está de acuerdo en que ambos puedan discutir esta situación, pueden buscar ayuda terapéutica con un psicólogo de pareja experimentado en este tipo de temas y en este tipo de situación. Doctor, queremos recordarle a las personas que nos están viendo que puede hacer sus consultas y también sus comentarios al respecto a través de nuestra línea telefónica 2222-7808. Ahí están apareciendo en pantalla nuestras líneas telefónicas. Doctor, también hay factores como por ejemplo la infidelidad o los problemas económicos que inciden en el tema del fracaso en las relaciones íntimas. Sí. Tenemos una llamada, doctor, discúlpeme, sí, vamos a atender nuestra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su comentario o consulta? ¿Aló? Sí, sí, le escucho, escuchamos. caballero. Aló, muy buenos días. Buenos días, caballero. Sí, adelante. Quería preguntarle al doctor que si él solamente atiende problemas de pareja o también atiende en su clínica problemas de muchachos adolescentes o personas individuales. Sí, la atención es integral, ¿verdad? Además vemos algún tipo de patología, depresión, ansiedad y codependencia a drogas y también terapia de pareja. Así es. Veo niños, adolescentes y adultos, sobre todo los niños con terrores nocturnos o que se orinan en la cama. Ese aspecto lo trato yo. Más adelante vamos a presentar los datos del doctor para que usted pueda también hacerle las consultas respectivas sobre el tema que a usted le interesa. Le decía, doctor, que el tema de la infidelidad y también el tema de los problemas económicos puede afectar la relación íntima de la pareja. Sí, los problemas económicos siempre van a haber porque ya nacieron otros gastadores de la economía, son los hijos o porque van haciéndose de nuevas cosas, porque hay 1 o 2 niños. Entonces, si no tienen una buena planificación de los ingresos y están haciendo más egresos que ingresos, entonces van a haber un desbalance y van a haber reclamos y van a haber discusiones como quién da más en la casa o quién. Esas discusiones deberían de ser totalmente abolidas, más bien abordarla con sinceridad, con claridad y con el debido respeto, ¿verdad? Porque aquí no es quién da más o quién es el que se va a vagar y gasta lo del dinero de la casa, no, ¿verdad? Entonces es la comunicación asertiva, que tú y yo nos entendamos, ¿verdad? Ahora, lo que más daña también las relaciones de las parejas son las infidelidades, porque las infidelidades lo que te da es un dolor emocional fuerte, ¿verdad? Es una pérdida donde sentís que tu confianza ha sido tirada al suelo y todos esos años que has caminado con tu pareja, pues viene la frustración y te preguntas, no han servido de nada. Pero sí hay solución, puedes tener solución. Si tú eres una persona o tu pareja te ha sido infiel y está arrepentida por lo que hizo y siente el dolor que tú estás sintiendo, ese matrimonio se puede recuperar. ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben de hacer a las parejas para evitar este desenlace? Me gustaría que la pregunta me la responda posterior a esta llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su comentario o consulta al respecto? Muy buenos días. Yo creo que lo principal en una pareja debe ser confianza que genere también seguridad. Sí. Porque pues hay, como dice el doctor, resentimientos, dolor, y eso ya no es grato, ya no es bueno, ya no hay ningún goce ni disfrute dentro
de lo que es la unidad como pareja. Para eso mejor seguir cada quien su camino libremente. Buen día. Buenos días, gracias por su aporte, excelente. Doctor, sí. ¿Cómo evitar llegar a este punto en de la pareja? ruptura? Sí, de la ruptura. Bueno, como les decía, si ustedes no se han puesto de acuerdo, pueden buscar terapia de pareja, que es un árbitro neutral y les va a ayudar mucho, sobre todo en estos malos entendidos que muchas veces se presentan en las relaciones de pareja, malos entendidos que a veces creemos que nos están agrediendo, pero simplemente es solo un comentario que pudo haber hecho tu esposo o tu esposo. Ahora bien, las parejas que se dedican a creer que el otro ya lo sabe todo, es malo porque no se están comunicando asertivamente, no están siendo sinceros y claros, ¿verdad? Entonces evitemos esa parte para no romper esta estructura matrimonial, sobre todo que ahora ya no son una sola persona, seguramente pueden haber hijos y van a afectar a estos hijos. También el tema de la comunicación al momento de tener intimidad, ¿no? Estar conscientes y claros de lo que le gusta a cada quien, de cómo satisfacer a la otra pareja. Sí, también la comunicación. Importante. Muchas veces creemos que nos damos por entendido que la otra persona nos está atendiendo el mensaje que queremos. Y una de las respuestas que aparecen es: yo pensé que tú ya me habías entendido lo que yo te iba a decir. Yo pensé que vos ya sabía. No es que vos ya sabía, tienes que comunicarlo para que te entiendan y para que se entiendan ambos, ¿verdad? No es lo mismo decir el mensaje verbalmente que creer que la otra persona ya te captó el mensaje. También el tema de las cosas que están permitidas y no permitidas en un acuerdo de pareja, claro, dentro de la habitación o dentro de las relaciones sexuales. Sí, esto es importante, las cosas que se pueden permitir entre las relaciones íntimas o la sexualidad misma, ¿verdad? Nadie, ninguna de las dos parejas puede obligar al otro a hacer lo que no quiere, ¿verdad? Si usted tiene una fantasía sexual, platíquelo con su esposa o su esposo, o viceversa, pero no la exija. No porque usted es el esposo o la esposa, usted tiene derecho a maltratarlo de esa manera a su esposo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, pues porque eso va generando resentimiento y va rechazando a la pareja. Entonces no quiere ir a la cama con su esposo porque me va a exigir lo de la última vez y yo no quiero. Entonces mucho cuidado en eso. Y también hay que tener tacto para pedir algunas cosas, ¿no? Exactamente, el tacto, porque no es porque es mi pareja, tiene que ser obligatorio, no. Hay que tener mucho tacto, como dices, Miche. Muchísimas gracias por esos consejos, esas recomendaciones. Esperamos que la información le sea útil a usted que nos está viendo ahí en casita. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Vamos a enviar saludos brevemente que tenemos por acá. ¿Tenemos espacio? Ok, tenemos unos saluditos entonces para Marjorie Morales, felicitaciones de parte de su mamá que la quiere muchísimo, felicidades para ella, que Dios le guarde y le proteja. También tenemos saludos para Carlos Javier González, este bebé precioso, cumple un añito, lo felicita sus padres y su madrina Heidi, que lo ama con todo su corazón, y a todos los que llegan a un año más de vida hoy, bendiciones, abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana, gracias por haber estado en nuestra sintonía desde las 7 de la mañana, estaremos junto a usted mañana. Acompáñenos. Les esperamos.